Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Énfaso, yo soy Pacupe, ella es Diana. Y bueno, pues hoy vamos a discutir sobre un tema muy interesante que es sobre la ética de extinguir especies. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece ese tema? Me parece un tema muy bueno, muy interesante. Bueno, creo que decimos todo, eso mismo en todos nuestros videos, ¿verdad? Pero todos los temas que vamos a tocar aquí son interesantes y bueno, van a ver, va a estar bueno. Pues sí, ¿por qué? Pues normalmente, desde el punto de vista de la conservación de especies, pues se maneja, ¿no? Que no es ético la extinción de las especies por mano del hombre. Por mano del hombre, claro. Sí, también de eso queremos hablar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esas barreras, esas fronteras en donde el ser humano está intentando activamente extinguir algunas especies. Entonces, esto a nosotros nos hace un poco reflexionar sobre, pues, la ética de hacer esto. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Desde qué perspectiva es válido? ¿O desde qué perspectiva, pues, es doble moral? ¿O qué pasa? Yo particularmente pienso, y a lo largo de la plática lo vamos a desarrollar, pero particularmente pienso que como humanos tenemos esta doble moral en cuanto a qué especies sí conservar y qué especies no. Pero bueno, vamos a irlo desenrollando poco a poco. Ahora, esta discusión, bueno, algunos de las precisiones, definiciones y ideas que se han ido generando al respecto, las estamos basando en un artículo de publicación del año 2023 que se llama The Ethics of Species Extinctions, de Winghouse, Barr, Donoso and Osekman. Si quieren, ahí en los comentarios pondremos la cita completa. Oksanen, dice. Oksanen. ¿Y yo qué dije? ¿Okasen? ¿O qué dije? ¿Cómo lo pronuncié? Pues totalmente distinto. Como cuando dicen el nombre de tu pueblo. Como cuando dicen el nombre de mi pueblo, exactamente. Bueno, pero les vamos a poner allí la publicación se llama Extinction, de Cambridge Press. Prism, no es Cambridge Press, es Cambridge Prisms. Y bueno, el artículo se llama The Ethics of Species Extinctions. Y muchas de las ideas, muchas de las precisiones y cómo han evolucionado las ideas dentro de la conservación o del conservacionismo, aquí vienen resumidas en un compendio y un contraste de cómo han ido esas ideas evolucionando. Y bueno, esto se basa en cómo se llegó, o la idea de este artículo se basa en dos preceptos que pues ahorita vamos a ver si la doctora comparte. Es la diversidad de organismos es buena y la extinción de especies y poblaciones es mala. Así, puesto en términos blanco o negro. Entonces, ¿qué opinas tú sobre si la diversidad de organismos es buena? Bueno, van a oír de mi parte todo esto a lo largo de la plática, pero esto de que si la diversidad de organismos es buena o si la extinción de organismos es mala, está definida y está abordada desde el punto de vista de los humanos. O sea, ¿quién define o quién dice si es bueno o es malo? Y somos los humanos. Bueno, justamente eso es lo que se quiere hablar. O sea, ¿por qué sería bueno y por qué sería malo? ¿Por qué sería bueno? Entonces, ahí sí hay vertientes. Particularmente pienso que se aborda desde el punto de vista de cómo el ambiente, los recursos nos pueden dar a nosotros servicios, y por eso, en ese caso, sería buena mantener esta diversidad en los ecosistemas. Ok, bueno, a ver, todo está en función de a qué le atribuimos un valor, ¿no? Tiene un valor. ¿Quién se lo atribuye? Pues los humanos. Pero hay dos vertientes de pensamiento. Claro. Las que dicen que tienen un valor per se, un valor intrínseco, el simple hecho de existir ya es un valor para los organismos, para las especies, y quienes dicen tienen un valor por lo que los humanos podrían, por los servicios que nos prestan o podrían prestarnos o podrían prestarle a las generaciones futuras, ¿no? Entonces hay esas dos vertientes, ¿no? Todos parten desde el mismo precepto. No está bien que los humanos
extingamos especies. Pero las razones de por qué son las que pueden tener diferentes concepciones. Unos dicen, no, tienen un valor per se, y otros dicen, pues, no, nos pueden servir, nos sirven, se ven bonitas, nos gustan. Pero ¿cuál es ese valor per se? Es que el problema es que es complicado definir ese valor per se. Mira. O sea, si tú a alguien le dices, esto vale, y no le, o sea, tendrías que decirle por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor? Ok, mira, por ejemplo, aquí está la perspectiva. Dice, vamos a leerlo tal cual porque pues, si no se pierde, ¿no? Dice, el valor intrínseco de la diversidad biológica, visto desde un punto de vista ecológico, genético, social, económico, científico, educativo, cultural, recreacional y valores estéticos. O sea, todo eso compone el valor intrínseco. Pero, o sea, por eso, pero cultural, educacional, científico, económico, recreacional, estético, está visto desde el punto de vista humano. A ese punto sí. Ahora, hay otros que dicen que no, que el que un organismo se extinga es que se está perdiendo toda su historia evolutiva. Y si lo vemos desde este punto de vista es las especies que viven en un momento dado, las que viven ahorita o las que vivieron en el pasado y desaparecieron, pero pues tienen es una vía directa pues a los primeros organismos que habitaron la Tierra. La vida solo se va transmitiendo generación en generación. La vida no se crea cuando se reproducen los seres vivos, no se crea cuando nace un organismo. No, va heredando la información de sus ancestros. La vida se pasa, es como un fuego que inició hace muchos años y se va transmitiendo una estafeta, la siguiente generación. Entonces es una historia, una larga historia evolutiva, y el hecho de que una especie desaparezca es la pérdida de esa historia evolutiva, la pérdida de toda esa capacidad de adaptarse y de sobrevivir y de adecuarse a las condiciones cambiantes de un planeta que en 4.600 millones de años pues ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, es esa historia la que se está perdiendo. Ese es el valor que yo pienso que tiene per se un ser vivo. Claro, pero es como esta metáfora de si un árbol cae a mitad del bosque y nadie la escucha, generó ruido, o no sé cómo va esa cosa, ¿no? O sea, sí es cierto eso, pero sigue siendo desde la percepción humana, o sea... No, a ver, ahí te estás yendo, por ejemplo, a lo que decía Aldo Leopold en su ensayo pues no me acuerdo en qué, 40, por ahí de los 60s, él escribió un ensayo que se llamaba El último hombre, ¿no? Ajá. Que él lo ponían él ponía este caso hipotético de que el último ser humano viviente podía hacer pues lo que él quisiera porque ya no iba a afectar a ninguna generación venidera. Y entonces se planteaba el dilema ético de si esta persona extinguiera las especies, que hay alguna especie de árbol para sobrevivir o para vivir él hasta morirse, él pudiera vivir afectando, ¿eso tendría alguna repercusión? Entonces esto planteaba el dilema de justamente de la vida tiene un valor per se. Entonces ahí pues hay mucha gente que sigue discutiendo alrededor de esta idea, ¿no? De no, eso está mal. Estaría mal aunque ya no afectara a ningún otro ser humano. Estaría mal porque afectaría pues ese valor, lo que vale es una especie como tal. Y quizá ahí quitando desde el centro del debate al ser humano sería, bueno, a ver, ¿cómo afecta a la biodiversidad que queda después de que él se vaya, ¿no? Las decisiones que los humanos estamos tomando no solo afectan a los humanos como tal, afectan a otros seres vivos. Hay algunos que se ven favorecidos por nuestra intervención y unos que se ven desfavorecidos por nuestra intervención. Estamos de cierta forma sesgando cómo va a seguir las historias. ¿Y la estamos sesgando? O sea, porque yo creo que esa forma de pensar es como ver al ser humano como si fuera un ente independiente al planeta y nosotros somos parte de este planeta. Claro, y también tenemos una historia evolutiva. Tenemos y también sí.
Pero de todas formas sí estamos sesgando, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros tengamos entonces, especies, estamos sesgando cómo va a continuar la historia evolutiva. Pero no estamos sesgando, o sea... Claro que sí. Modulando, si quieres ponerle un nombre. O sea, es que sesgando suena como feo. Pues que suene como tenga que sonar, pues las cosas son como son. No, las cosas son como son, la naturaleza es como es y nosotros somos parte de la naturaleza. Uh-huh. ¿No? Es como cuando ves un documental de leones y dices, sí, que el león se coma a las gacelas, ¿no? Uh-huh. Y pobre león, no se comió a la gacela, chin. Y luego, caso contrario, que ves el documental de las gacelas y no, malditos leones, van a comer a las gacelas. Es lo mismo desde el punto de vista en que lo estás enfocando. Si tú lo enfocas como que el humano es el que está causando una catástrofe, que sí, no digo que no, pero... Bueno, a ver, es que, a ver, tú pones el ejemplo del león y las gacelas. Bueno, el león sesga la historia evolutiva de los animales a los que depreda. ¿Ah, sí? Sí, al haber un depredador y una presa, hay un sesgo. ¿Qué rasgos se van a seleccionar? Aquellos que puedan sobrevivir y dejar descendencia antes de que un león los case. Si hay un sesgo ahí, también, sí, el león sí está sesgando y también las gacelas están sesgando qué rasgos debe tener un león o qué rasgos van a favorecerse a aquellos leones que pues, puedan atrapar más gacelas. O sea, si hay un sesgo en el ecosistema. Bueno, si lo pones así, si pues, todo mundo sesgamos, ok. Sí, o sea, esas son las interrelaciones en un ecosistema. Ajá. En un ecosistema las especies están existiendo y pues existe competencia por recursos y pues, la inmensa mayoría de la vida se alimenta de otra vida. Uh-huh. Y entonces, pues sí, los animales que son herbívoros van a ir sesgando cómo evolucionan algunas plantas. Las plantas de las que se alimentan, algunas desarrollan espinas, otras han desarrollado toxinas, uh-huh. Han desarrollado, pues, no sé, estos alcaloides, cualquier cosa. O sea, van sesgando. Aquellas que tienen estas cosas son las que van sobreviviendo porque pues, las que no tenían nada para defenderse y tenían hojas muy ricas, pues se las acaban antes de que logren reproducirse. Entonces sí, todos los organismos dentro de un ecosistema vamos sesgando, pero a ver. Yo diría que modulando. Es un sesgo, o sea, vas dirigiendo hacia allá. ¿Qué rasgo te impide a uno alimentarse del otro? ¿O qué rasgo le permite a uno obtener más nutrientes o más sol en el caso de los vegetales? Uh-huh. O metabolizar más rápido un metabolito, uh-huh. ¿no? O sea, todo eso pues, se va sesgando, porque si otro es más rápido, pues ya no hay, ¿no? Ya no hay nitrógeno, entonces, pues esta tiene que desarrollar otra, bueno, no tiene que, se desarrolla otra estrategia y se favorece otra estrategia. Así es como va, esa es la evolución. Por eso, ¿y tú dirías que es bueno o que es malo? Bueno, aquí justamente es el dilema ético de, a ver, naturalmente, parte de la historia de la evolución, pues es la extinción, es parte del proceso de la vida, ¿no? Algunas especies se adaptan, otras no. Y cuando una especie no se adapta, pues desaparece, se pierde esa historia, pero es un proceso, pues hasta cierto punto, normal, natural. Acá lo que se está debatiendo justamente es cuando el humano llega y de acuerdo a los criterios humanos decide qué especies pueden seguir habitando en el planeta y qué especies no. Y ni siquiera a veces es decisión consciente, a veces sí, ¿no? Por ejemplo, los cazadores que van y durante la época de... Ya estamos hablando de la época del colonialismo, donde por diversión iban, cazaban, estaban conquistando el mundo y se acabaron a los tigres estos marsupiales en Tasmania. ¿Tigres marsupiales? Lobos marsupiales, perdón. Lobos marsupiales de Tasmania. Ah, ok. También hay tigres marsupiales. Pero, o sea, no son tigres, no son felinos, pero como tienen así redes, también pues, les llaman así. También el lobo marsupial pues, no es un cánido, no era un cánido. Pero bueno, okay. Así se le conocía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por diversión, o porque invaden, o porque alteran un ecosistema, pues eso tiene una repercusión. Porque justamente entonces estamos volviendo al punto inicial. Uh-huh. La extinción de las especies es mala o no es mala.
Si estamos hablando desde el punto de vista natural, pues no es mala, porque es un proceso que ocurre y que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. Acá lo que se pone entonces en discusiones es malo que los humanos intervengamos y que por las acciones humanas se extingan especies. ¿Eso es bueno o es malo o no? ¿O no hay moral detrás de ello? Pues hay una doble moral, ¿no? Lo que ¿Tú crees decíamos que hay una doble moral? Porque a ver, explique su idea, jovencita. Por un lado queremos salvar a la ballena azul y a la tortuga caguama, y por otro lado nos encantaría extinguir a las ratas, nos encantaría extinguir a las cucarachas, nos encantaría extinguir a los mosquitos que transmiten enfermedades, y entonces allí sí, no está padre tener esta variabilidad genética y no está padre tener esta biodiversidad. Entonces a mí me parece que eso es una doble moral, porque seguimos pensando desde el punto de vista que nos favorece a los humanos. O lo que se ve bonito, ¿no? O sea, algo que se ve feo y que se ve grotesco, si no existe, qué bueno. Y algo que a mí me gusta como luce, pues sí, vamos a rescatarlo. Ok, bueno, desde ahí estás viendo ya si es, pues desde el punto de vista de los humanos, ¿no? Todas estas ideas de conservación y pues de conservación. Pues es que tú crees que los conservacionistas dicen, sí, también las cucarachas, todo, vamos a conservar Pues todo. es que depende en dónde estemos hablando, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de un ecosistema poco perturbado. Y también ahí viene otro concepto, ¿no? De que en general la riqueza de especies, la complejidad de un ecosistema es mejor. Y entonces, ¿mejor para quién? ¿O mejor por qué? Mejor por qué y para quién. Bueno, dentro de un ecosistema, el que haya diversidad de especies, mayor diversidad y abundancia de especies, es una ventaja porque es menos vulnerable. Es un ecosistema menos frágil. La complejidad, en general, en todo, la complejidad y la diversidad permite alternativas pues, para responder a catástrofes, a patógenos, a plagas, a todo lo demás. Mientras más homogéneo es un ambiente, más vulnerable se vuelve. Entonces por eso se dice, o bueno, por eso se sostiene dentro de la idea del conservacionismo, que la diversidad y abundancia de especies es algo bueno para un ecosistema, porque está más lejos de ser arrasado por algún fenómeno. Pues sí, pero ¿quién definió? O sea, ¿quién definió que es un ecosistema? Bueno, por eso, pero a ver, estamos hablando desde conceptos. O sea, a ver, hablamos de un ambiente, o somos humanos, lo vamos a categorizar y a nombrar. Sí. No, pero eso existe. Eso existe independientemente de que los humanos lo nombremos. Y complejidad en un ecosistema existe, aún y cuando... ¿Quién definió la complejidad? No, bueno, los humanos observamos la complejidad y le pusimos un nombre, complejo, diverso, abundante. Pero eso existe. Eso existe independientemente de que los humanos lo categoricemos. Pero, hemos dicho, o sea, le hemos dado la categoría de bueno o malo a algo que es diverso, a algo que es abundante. O sea, ¿qué pasa si nomás tengo yo una especie y luego se la carga o sea, pasa algo? No podría haber solo una especie, ¿no? Ay, es un ejemplo así muy... No, pues muy extremo, porque entonces a ver cómo podría ser. Bueno, no sé, 5 especies. En un ambiente, o sea, en un ambiente no se puede sostener con base en una especie, no hay manera. No, si es de ¿Cómo? Plantas. De plantas, una misma especie de plantas. Necesitaría la asociación con microbios, con... Bueno, hongos. 2 especies, 2. No creo que haya un ecosistema así de simple, pero bueno, a ver, explica tu punto. Tratas de mostrar un punto, sí, ¿no? pero ya me perdí. Ok, bueno, no, a ver, entonces, un ecosistema muy simple. Pues sí, o sea, lo que dices es vulnerable, ¿no? O que ya es vulnerable y pasa algo que extingue esas especies, porque no son resistentes, porque solo había 2. No son resilientes. ¿No? Y luego... ¿Luego qué? O sea, ¿Qué pasaría en ese ambiente? ¿Qué pasa en ese ambiente? Pues ya se mueren, ¿no? Se extinguen. Y luego, o sea, yo creo que el problema aquí es la percepción que tenemos los humanos. Pues, bueno, a ver, nuevamente, es que esto está en función. Todo es una historia, ¿no? De estos conceptos, ¿no? Es la historia de la idea de conservación y la idea de perturbación y todo eso, ¿no? Pues obviamente es desde la perspectiva humana, porque pues los humanos empezamos a
de pronto primero, pues, bueno, en la antigüedad, pues ni se sabía, ¿no? ¿Qué pasa cuando se llega al concepto de pues, cómo surgen las especies, ¿no? Ujú. Entonces, pues antes de eso ni se pensaba en si la extinción, si los fósiles decían, bueno, pues aquí hubo algo, pero pues ya, ¿no? O sea, la idea de que se creaban las especies y de que ya estaban ahí, pues no importa, ¿no? Pues se crean nuevas, si se pierde una se crea otra y así, Ajá. ¿no? Pero cuando ya se llega al siglo XVIII, se conoce el concepto del origen de las especies y cómo la evolución y todo esto. Ujú. Y también es en la época del imperialismo inglés, el colonialismo, Ujú. que empezaron a conocer otro tipo de especies y empezaron a arrasar y a perturbar y a darse cuenta que estaban afectando. Ahí es cuando surge el concepto de, pues para empezar surge la biología como ciencia y también surge el concepto de pues, conservacionismo, de extinción o de todo esto. Esos conceptos antes no se habían pensado. Entonces, pues, a ver, el punto es que había ecosistemas, estaban ahí y estaban coexistiendo ya con humanos. Ya desde, bueno, un poco de estos conceptos del antropocentrismo, pues desde que el ser humano existe, pues ha afectado a especies, pero conforme ha ido formando sociedades, pues el nivel de impacto que ha ido teniendo es distinto. Mayor, sí. Es distinto y es mayor. Y a medida que fue volviendo una especie exitosa, pues fue llegando a nuevos ambientes y pues afectando otras especies. Y bueno, por ejemplo, pues acá en la época de las glaciaciones que se extinguieron los grandes mamíferos en Norteamérica, pues eso todavía nadie hablaba de extinción. O sea, pues el ser humano todavía no tenía clasificaciones, no sé si ellos de pronto dijeron, bueno, ya no hay mamuts, oye, ya no hay mastodontes. Ajá, ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se habrán acabado? Ya nos los echamos. O sea, ¿por qué ya no hay? No sé si en su momento se lo cuestionaron y pues a ese nivel hayan dicho, llegado a la misma idea de extinción, ¿no? Ujú. Si llegaron a eso o no llegaron a visualizar eso, dijeron, bueno, pues ya se acabó, pues vamos a ver qué nos comemos ahora, de qué nos alimentamos, ¿no? Sí. Digamos, en ese momento, pues era así, ¿no? Simplemente, pues, ocurrían los eventos y el ser humano no tenía tanto tiempo libre para ponerse a pensar y, como dices, a definir y a categorizar si eso es bueno, si eso es malo. Simplemente, pues, era una consecuencia de su existencia, ¿no? Ujú. Pero, bueno, volvemos al siglo XVIII. Ya empieza a haber una idea de, bueno, si las especies van evolucionando y unas se extinguen y otras sobreviven, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos, arrasamos, cazamos, montamos aquí una ciudad, pues desplazamos organismos, Ujú. establecemos cultivos, se pierde diversidad, se desplazan organismos? ¿Esto es bueno o malo? Entonces tú dices, no es bueno ni malo. ¿Tú así lo pondrías? Ese es tu razonamiento, que no hay ninguna moralidad o carga moral en que los humanos... No, yo no digo que no sea bueno ni malo. Yo digo que el concepto de que sea bueno o malo está muy relacionado a el ser humano. Okay. O sea, bueno, que sea bueno. sí. El ser humano ha llegado a la conclusión de que es malo. Ajá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, aún cuando ha llegado a la conclusión de que es malo, no ha dejado de tener ese impacto. Pues no, porque conforme vamos avanzando conforme la sociedad va evolucionando y va viendo nuevas formas de vida, nuevas tecnologías, la gente no quiere renunciar a su estilo de vida. No. Y conforme estos avances tecnológicos continúan, pues más comodidades o más explotación de recursos tenemos. Entonces, pues los ecosistemas, digamos que los estamos... Se van a ver impactados, Sí, ¿no? los vamos a impactar cada vez más. O sea, ese es el problema. O sea, entonces, y tenemos, o sea, como humanos tenemos esta conciencia de saber que podríamos no impactar así, pues, en esta medida, y no lo estamos haciendo. Bueno, a ver, pero si tú me dices no es ni bueno ni malo, porque
¿por qué dejaríamos de hacerlo? No, yo no digo que no sea ni bueno ni malo. Yo digo que este concepto de que sea bueno o malo Es un concepto humano. Concepto humano. Bueno, pues entonces para ti, tú como bióloga y como ser humano y habitante del mundo, ¿cuál es tu opinión? ¿Es pues que sería bueno conservar las especies existentes o da igual, no importa porque... No creo que dé igual, y yo creo que, o sea, leyendo este artículo y ya como pensando y pensando en este tema ya por rato, creo que esta parte de la ética de conservar es porque de lo que nosotros sabemos como humanos, este es el único planeta que tiene las condiciones para que se haya generado la vida como la conocemos, ¿no? O sea, en ningún otro planeta, para empezar, ni siquiera hay vida. Hasta ahorita. Hasta ahorita, no se ha descubierto. No. ¿Okay? Entonces, es eso de que hay un montón de planetas tan solo nada más en este sistema solar y que solo en este haya vida. Ajá. Creo que ahí es donde radica el valor de... O sea, tiene un valor Sí. intrínseco a la vida. Sí. Tú estás más... Yo pienso que desde ese punto de vista... Entonces, pues estás Sí. alineada con esa postura Sí. de que la vida tiene un valor Sí. intrínseco. Sí, pero cuesta trabajo definirlo, pero hay que pensarle. O sea, yo creo que por eso. Pero ¿no estabas diciendo que ese valor se lo atribuimos los humanos? Porque los humanos... O sea, ¿qué otro ser vivo piensas que tiene esa Que conciencia? Esa conciencia. Ajá. Pues no creo. O sea, no digo que pero no lo tampoco tenga. tiene esa capacidad, ¿no? De extinguir tantas especies como No. que otro ser vivo tiene esa capacidad. Y entonces aquí quizás estamos ya entrando al tema que nos No tiene ocupaba. la capacidad de migrar tanto, no tiene la capacidad de explotar los recursos, o sea, más allá de su entorno natural, ¿no? Bueno, a ver, aquí viene otro tema que quizá tratemos en otro podcast, el de las extinciones masivas, ¿no? Ujú. Que han ocurrido en la historia del planeta. Y que entonces luego se estamos recuperan, hablando de ajá. cuando las cianobacterias fueron tan eficientes que convirtieron la atmósfera en una atmósfera rica en oxígeno. Y luego, Y eso ocasionó una extinción masiva. Entonces sí hay organismos, aparte de los humanos, que han tenido la capacidad de cargarse a un montón de especies. y de cargarse a sí mismas. Bueno, no, a sí ellas mismas. no, porque pues ellas... Bueno, pero Aquí siguen. aquí siguen, pero ¿en qué porcentaje? Pues O sea, Pues, bueno. reducidas a ciertos espacios. a ciertos Pero ya spots. no dominan la Tierra. Habría que ver qué es dominar la Tierra. Habría que definir. ¿En qué porcentaje están presentes en el planeta? Yo digo que son bastante abundantes todavía. Con respecto a los demás organismos. Sí. Bueno, Habría que revisar datos. vamos pero- a ver datos más adelante. Bueno, es que también tú estás cayendo en ese antropocentrismo de pensar que el ser humano es la especie más abundante o que es la más... ¿Cuál es la especie exitosa. más abundante? Los insectos, ¿no? No, yo creo que bacterias. ¿Sí? Bacterias, hongos, son, digamos, alguna especie de, no sé, E. coli, son mucho más abundantes y por individuos que seres humanos, pero así, la Bueno, sí, mayoría. sí. Entonces, y bueno, sí, de insectos, poblaciones de insectos, pues también creo que los números de individuos, pues nos superan, superan. un montón. Ujú. Quizá aquí sí hablemos de la capacidad de impactar sobre los ecosistemas. Somos la especie más cosmopolita, o una de las especies más cosmopolitas, y entonces sí, y aparte con una capacidad de impactar sobre un montón de ecosistemas al mismo tiempo. Pues porque tenemos esta forma de interpretar el mundo y además modificarlo. tenemos estas manos. Pero bueno, estamos volviendo al punto, ¿no? Evolutivamente, pues esa fue nuestra ventaja. O sea, a menos que sean creacionistas o creyentes de que Dios nos puso en este punto, pues no, la realidad es que hay una historia evolutiva que nos trajo al presente. Que el cerebro humano, la corteza prefrontal, que es donde está esta capacidad de interpretar la realidad, pues es un producto de la evolución. Ujú. Entonces, una vez que ya el ser humano evolucionó, empezó a modificar el entorno, empezó a ser, al menos sí, eso sí, el homínido más exitoso,
Sí, o el primate Porque más exitoso. sí hubo especies o subespecies de humanos, no sé cómo se diga esto, que coexistieron, ¿no? Ujú. Y después ya como que la que prevaleció, pues Es fue. el Homo sapiens, Ajá. nosotros. Entonces, bueno, estamos un poco llegando al punto, ¿no? Entonces, hay un valor intrínseco en la vida. Para ti es el hecho de que aquí en este planeta exista vida, debería seguir habiendo vida. Pues debería como dimensionarse eso por las personas y, o sea, que solo en este planeta de los que conocemos hay vida. Ajá, O sea, pero tú estás hablando entonces de que extinguiéramos toda la vida. Yo pienso que el ser humano no tiene la capacidad de extinguir toda la vida que hay en el planeta. No, pues Lo no. que tiene la capacidad es de reducir la diversidad de especies. Ajá. Y de hecho yo creo que nos vamos a extinguir antes de que se extinga el planeta. Y de que se extinga la vida en el planeta. Sí, sí. Pues entonces, a ver, estamos... Porque aquí el tema de debate que queríamos llegar es si es ético con intención extinguir especies. Pero estamos quedándonos en, ¿es ético extinguir No, cualquier especie? No, híjole, con intención. Sí, Pues, sí, porque ese es el punto, que uno es de que tú, por ser humano, porque contaminas, porque alteras el ecosistema, te cargas especies que ni conociste y ya desaparecieron, o porque estás cazando, porque estás reduciendo los ambientes, vas extinguiendo especies que, pues como dices, estamos todos de acuerdo en que sí es bueno conservar, pero pues que no tenemos la capacidad de conservar. Y entonces, como una consecuencia de nuestra existencia en el planeta, estamos extinguiendo, ¿no? Ese es un punto. Y eso es, pues, quizá vamos de acuerdo, quizá porque tú dices por el valor intrínseco que tiene que solo en este planeta haya vida, deberíamos conservarla. Claro. Y otros que dicen, no, pues porque hay un valor. Todo está en función de si es valioso o no el que existan diversidad de especies, que exista biodiversidad. Entonces hay quien dice, tiene un valor asociado a los humanos, como dices, ¿no? Para nosotros como humanos es valioso porque pues, nos brindan esto que decíamos, ¿no? Servicios educativos, ecológicos, recreacionales, medicinales, etcétera. Bueno, hay quien tiene esa visión utilitaria de la diversidad. Entonces, no, pues no extingan, ¿qué tal que aquí estaba la cura para el cáncer, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eso. Pero entonces, el punto es que estuvimos debatiendo ampliamente si es ético conservar o si es ético extinguir. Y pues al final, bueno, tú estás diciendo que sí, que sería, tiene un valor en sí que exista la vida, que deberíamos conservarla por esa razón. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que, pues yo te lo decía un poco, ¿no? Por la historia evolutiva, o sea, pensar en los seres vivos, no, pues no como algo que está aquí en este momento, sino lo que hay detrás, todo lo que viene asociado con que estén aquí en este momento, que hayan llegado hasta este punto, desde el origen de la vida hasta este punto, adaptados a un ecosistema. Para mí eso tiene un valor, que pues podríamos decir que eso es intrínseco al que exista la vida por el proceso evolutivo que hay detrás. Pero si tú le dices eso a la gente va a decir como, ¿y luego? Y luego, bueno, pues a ver, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas que para cualquier otra persona podría tener valor? O sea, la gente, ¿crees que piensa que sí es valioso? ¿Tú crees que...? Yo pienso que sí es un consenso, que la gente está de acuerdo en que no está bien andar extinguiendo especies. Que no está bien que se pierda la diversidad y abundancia. Pero eso yo no sé si lo tienen claro o si solamente es que todo el mundo anda repitiendo esto. Ajá. Y pues estaría interesante hacer una pequeña encuesta. Sí, a la gente. Oye, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Por qué crees? Primero, ¿crees o no que estaría bueno disminuir la diversidad en el planeta, ¿no? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Que es lo que de pronto cuesta trabajo definir. A mí me ha costado mucho y yo llegué a esto. Pero pues no puede... Para mí ese valor intrínseco que cuesta trabajo definir, para mí es esto, pero yo no sé si para las demás personas va a ser lo mismo o va a ser otra cosa.
Sí, porque aquí viene un poco de estas ideas que, pues que alguien mira. Por ejemplo, en este artículo decían, ¿por qué las extinciones ligadas al ser humano pueden ser problemáticas moralmente? Entonces, aquí en este artículo llegaron a estos 4 puntos. Por el valor de las especies, o sea, estás atribuyendo o estás asumiendo que hay un valor en que las especies existan. Por el daño que se causa a individuos no humanos, no es moralmente aceptable dañar organismos, dañar seres vivos. Por el valor de la biodiversidad, una cosa es el individuo, el organismo, o el ambiente, ¿no? Más especies, la biodiversidad. Y por los problemas hacia las futuras generaciones, tanto humanas como no humanas, ¿no? En este artículo planteaban estas 4 cuestiones morales acerca de extinguir especies, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Las especies tienen un valor? ¿Qué valor? Entonces ahí ya venían estas cuestiones de ¿por qué es valioso un ser vivo? Para mí es por lo que hay detrás de su existencia. Para ti es, pues, por el hecho, pues, más o menos va relacionado, ¿no? Porque que haya vida y que haya evolucionado, sí, pues, es lo que para ti. Eso que dices, ¿por qué vamos a dañar a un individuo? También creo que, o sea, sí está feo. ¿Por qué está feo? Pues porque, a ver. Porque no te está haciendo nada. Desde el punto de vista biológico, vamos a pensar en individuos que más o menos tienen un sistema similar al humano. ¿A qué me refiero? A un sistema nervioso, ¿no? Donde si tú les causas o sea, si, no sé, una vaca, o sea, tú te la vas a comer. Sí. Entonces, tú la tienes que matar. No, yo no. Le vas a causar dolor, le vas a causar sufrimiento. Y sobre todo estos No, hay formas éticas. Sí, pero las compañías que se dedican a cultivar especies comestibles para los humanos no son éticas y no se encargan de darles una buena calidad de vida a estos individuos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, o sea, está mal. Está mal hacerles daño. Pero tú estás pensando en los que son similares. Por ejemplo, entonces yo puedo ir y patear un árbol y talarlo porque pues no tiene un sistema nervioso. Ni siquiera similar a nosotros. Entonces, si no siente, entonces ya lo puedo dañar. No. O sea, justamente está mal dañar a seres vivos. Está mal dañar a seres vivos desde el punto de vista que solamente lo haces por dañar porque... Pero entonces si me va a servir, lo puedo hacer. Estamos cayendo otra vez en el antropocentrismo. ¿No? Porque pues... Bueno, partamos del punto de que tenemos que alimentarnos nos alimentamos de seres vivos, bueno, de por eso seres te digo, muertos. A ver, una planta, un árbol puede ser parasitado por otros organismos, puede ser sus frutos o lo que sea, se lo comen, o los pájaros carpinteros lo picotean y lo agujerean, y ellos no tienen esta moral que nosotros tenemos. Creo que esto va desde el punto de vista que nosotros tenemos esta conciencia, entonces tendríamos que decir, yo conscientemente digo, esto sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y por qué no, o por qué sí. Okay. Pero aparte bueno, a mí me parece que del valor de las especies, o sea, tú estás pensando en el individuo, y me parece que desde el punto de vista ecológico y biológico se piensa en las especies, en las comunidades, no en el individuo, porque si eso fuera pensando en el individuo, pues sí, este dilema que pones de, no me voy a comer una vaca, no voy a cortar un árbol. No, desde el punto de vista ecológico, yo voy a hacer un uso responsable de los recursos. No quiere decir que no los vaya a usar, es que aquí esta población de árboles no está amenazada, entonces se puede hacer una explotación comercial de ella y la seguimos utilizando, se sigue utilizando, pero no está amenazada. ¿Qué pasa cuando es una especie amenazada? Entonces, pues hay que hacer algo para que no se extinga, porque ahí sí te las vas a echar. O sea, no es lo mismo pensar en el individuo que en la comunidad, la población. Por eso hay varias vertientes. De hecho, ese concepto de extinción, de pronto hay individuos que todavía existen, pero son 1 o 2, y ya se consideran extintos porque no, o sea,
Sí, porque está funcionalmente extinta esa especie. Sí. Porque aunque todavía hay organismos viviendo, no son lo suficientes para sustentar una población en el largo plazo. Entonces, esa es la definición de extinción funcional. A diferencia de la extinción global, con desde ya ni uno. Todos se acabaron, no queda uno solo. Y pues sí, hay varias especies que están funcionalmente extintas, aunque todavía se pueden encontrar individuos por ahí perdidos. Pero bueno, entonces el punto es de aquí. En estos criterios es el valor de la especie, no el valor del individuo. Esa es una diferencia, porque el individuo como tal, no es que, bueno, ya si son animalistas o conservacionistas extremos de que no podemos dañar a nada. No, el punto aquí es, y quizás si es una definición también antropocéntrica, es de, yo no quiero que se extingan, no estoy diciendo que no se toque nada, yo estoy diciendo, podemos hacer un uso, ¿cómo lo habíamos puesto? Un uso racional de los recursos, en este caso de los recursos de la biota, de los recursos de los seres vivos, es decir, pues yo estoy criando un hato de ganado, pues, de vacas, pues no está en peligro la especie. El Bos taurus va a seguir existiendo. De hecho, hay bastantes, todas las especies asociadas a los humanos, pues en este momento se están viendo favorecidas, ¿no? De los 10 mamíferos más abundantes en el planeta actualmente, de los 10 especies de mamíferos más abundantes en el planeta, 8 de ellas son de cultivo, o sea, de ganado, de ganadería, y 2 de ellas, de aprovechamiento humano, y 2 de ellas son plagas de los humanos. O sea, las 10 especies de mamíferos, las ratas y los ratones, ¿no? Entonces, 8 nosotros las criamos y 2 las quisiéramos acabar y no podemos. ¿Por qué? Porque están asociaron su estrategia de supervivencia, se adaptó bastante bien a lo que hemos hecho los humanos de construir ciudades, tiraderos de basura, drenajes subterráneos que favorecen que ellos ahí proliferen. Ahí pasa lo contrario, como que es un poco lo que queremos llegar. Quisiéramos que no estuvieran, pero no podemos acabarlos, pues porque están asociados con viven de nuestra basura, de nuestros desperdicios, y los otros, nosotros los estamos criando intensivamente. Entonces, nuevamente y aquí entra un poco en entredicho esto del no dañar individuos no humanos, ¿no? O sea, porque el problema no es, o así visto desde el punto de vista de la extinción, no es dañar o no dañar, es no acabármelos. Por eso. Pero entonces está esta contradicción donde esto sí quisiera acabármelos y que no existieran, ¿no? También ahí es una contradicción. Porque estamos pensando en los humanos a final de cuentas, porque los roedores traen enfermedades. Pues eso, básicamente las especies que el ser humano intenta acabar, pues es asociado a enfermedades que tienen patógenos y que pues nos enferman, y entonces ahí viene pues como dices un poco la doble moral o la justificación moral es de este organismo pone en riesgo mi supervivencia como especie, entonces tengo que hacer un balance de qué es más valioso, si su existencia o la de nosotros. Y el consenso es que llegado a ese punto es más valioso conservar tu propia especie. Pero me parece que eso está un instinto, ¿no? De supervivencia. ¿O no? Sí. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Sí es ético intentar extinguir alguna especie? Si extinguimos a los roedores, yo creo que sí. ¿Sería ético extinguir? Pues es que creo que bueno, es que decir los roedores no estás hablando de especies, estás hablando de un grupo. No, bueno, las ratas. Extinguir a las ratas. ¿Sería ético extinguirlas? Podría ser ético o no, no lo vamos a lograr. Bueno, sí. Bueno, esa es la otra, ¿tenemos la capacidad? No la tenemos. Porque justamente, ¿no? Aquí también es una paradoja, ¿no? Hay especies que quisiéramos conservar y no podemos. Pues, ¿por qué? Porque me parece ahí el estilo de vida de los humanos, la modificación de los ecosistemas, su distribución y, pues eso, la forma de vida es incompatible con la de algunas especies, ¿no? O sea,
la historia evolutiva de ellos y la nuestra están llegando a un punto de contacto en el cual pues, son incompatibles. Entonces, pues por eso hemos extinguido un montón de especies y probablemente extingamos otras. Y aun cuando conscientemente se están haciendo esfuerzos de conservación, hay algunas especies que, pues, que se han ido, ¿no? Ahí está el libro rojo de las especies amenazadas y todo eso, donde pues se van tachando las que no fuimos capaces de conservar. Y luego también creo que tenemos esta doble moral de decir, o sea, por ejemplo, dice esto de decir que si la ballena azul o que el tiburón no sé qué. Yo aquí en este ambiente que no consumo o que en mi día a día yo no utilizo la especie fulana o mengana, o que no vivo en la aldea donde los elefantes o los leones me atacan, pues yo digo, sí hay que conservar tal y tal, ¿no? Claro. Pero algunas especies son, pues son parte de la economía local de algunas poblaciones, o son un riesgo para algunas poblaciones porque ellos son los, ¿cómo se? O sea, los depredadores son los leones o otras cosas. Bueno, sí, las poblaciones. Y ellos son las presas, ¿no? Y entonces dicen, no, pues vamos a mermar a estos individuos o estas poblaciones porque nos atacan. Y nosotros acá desde nuestras ciudades decimos, no, hay que conservar a los leones, no, hay que conservar a tal especie de oceánica, ¿no? Y sí, pero creo que hablamos muchas veces sin ponernos en el otro lado. Bueno, esa es un poco la lógica del norte global, que es como de, bueno, en general el mundo, el norte está desarrollado y el sur global está en vías de desarrollo. Entonces hay todavía mucho más ecosistemas y todo. Entonces no lo toquen, ¿no? Tiene un valor intrínseco. Pero pues ellos ya arrasaron, ¿no? Pues sí. En sus ciudades, ¿no? Entonces, pues, o sea, partamos del punto de vista de que una ciudad es pues antes de que hubiera una ciudad había un ecosistema. Donde esa ciudad se instala había un ecosistema. Pues ya al construirte una casa, hasta construirte una choza, pues ya te tienes que quitar lo que había ahí, ¿no? O sea, el punto es que, pues, ¿a qué nivel, no? O sea, ¿cómo podría ser más compatible o más amigable con la diversidad? Ese es el punto. Que pues no vamos a renunciar a muchas comodidades, pero pues eso mismo hace que, pues vamos, ¿no? O sea, la Ciudad de México era un lago, pues era un ecosistema lacustre, y pues no sé, desde los mexicas, pues empezó a impactar ese sistema lacustre. Y gente que vive en esta Ciudad de México, he escuchado decir como, ay no, ¿por qué? Esto donde estoy viendo ahorita que voy pasando por la carretera y ya hay más casas, ¿por qué no conservan? Oye. Pues sí, ese es el mismo punto, ¿no? Es de, a ver, pues tenemos que vivir en algún lado y no vamos a... O sea, ya es prácticamente imposible pues que regresemos en el tiempo. A cuevas, asquerosas, sin internet, sin sillas cómodas, sin agua caliente, sin muchas cosas. No, o sea, eso prácticamente es imposible. Entonces, es imposible vivir en el planeta sin impactarlo. Sin impactar. Eso es imposible. Ahora, podemos tener esta conciencia de que impactamos al planeta y tomar la decisión de quizás, primero individualmente, es contribuir menos a ese impacto y después, como decíamos en otras entregas y en las posteriores, pues hacer una comunidad en donde pues ese impacto sea, o sea, ese impacto, esa intención de no impactar sea mayor. Claro, que podamos hacer algo más amigable para no seguir extinguiendo especies. Y bueno, ¿y qué hay entonces con estas que nos hacen daño, que nos causan enfermedades, que nos traen patógenos? En general, todos los patógenos, pues ya sabes, no todas las enfermedades. Te digo, o sea, nosotros lo vamos, en esta dualidad, vamos a seguir intentando, no lo vamos a lograr. No lo vamos a Porque esas especies existiendo son más exitosas que
los intentos que nosotros tenemos para extinguirlas. Si lo vemos desde un punto de vista biológico, ya hablando de esto, pues de lo exitosa que ha sido la especie humana para distribuirse por todos los ecosistemas, pues parasitar a la especie humana es una gran estrategia evolutiva, porque pues hay un montón y vivimos en comunidades y entonces pues se van a transmitir entre humanos, entonces pues digamos, es favorable para esas especies seguir existiendo, pues hay un montón de humanos y no estamos cerca de extinguirnos, pues hacerlo un hospedero, pues es una estrategia, ¿no? Evolutiva muy valiosa. Entonces, pues sí, ¿no? Aunque se intenta. Si es que como decías, por ejemplo, lo de las ratas, ni siquiera ellas tienen que hacer el esfuerzo. Nosotras les construimos sus ciudades subterráneas. Exactamente. No, y eso es hablando de las ratas, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos, ¿no? Las tuzas allá en mi pueblo, que se alimentan de raíces, pues es un campo de cultivo donde tienen raíces muy ricas, pues les creamos un ambiente rico y pues por lo mismo exterminarlas es complicado. Pues igual un montón de hongos y todo. O sea, de hecho muchos de los gastos en la agricultura se van en prevenir las plagas. Pues ¿por qué? Justamente, y retomando un poco el tema, porque la pérdida de diversidad favorece pues, que las plagas se diseminen, y entonces pues un cultivo humano es lo menos diverso que puede haber. Claro. Entonces, aún así no hay solo una especie, pero es la dominante, una especie de árboles frutales o lo que nos interese de pastos, ¿no? Como la cebada o el maíz o el trigo. Pues esos campos extensos, pues de una especie tan abundante, pues cualquier organismo que los plague, pues tiene kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas para sobrevivir. Entonces muchos de los gastos que se van en eso, pues es en fumigar, en prevenir, en exterminar todos los organismos que evolucionaron y se alimentan de ellos también. Entonces, ahí nuevamente es esto, en un ambiente diverso, pues las plagas, bueno, pues yo plago a estos, pero pues de aquí a que me encuentre otro organismo, pues no me puedo distribuir y expandir tan alegremente, ¿no? Pues por eso un poco de la agricultura sustentable es de... Pues, y de no tener monocultivos, sino sí, ¿no? O sea, diversifícate un poco, no cultives lo mismo, pero pues también pues es menos redituable económicamente. Entonces se tiene que crear un ecosistema distinto. Cuando hablamos, creo que en alguna entrega anterior sobre el cambio en las formas de producir, pues en el campo es esto, ¿no? Obviamente, pues para los agricultores es de, pues ya, tomo como que hay que gastar en fumigar, y entonces esos químicos que se utilizan, pues van a parar a los mantos freáticos, se van al agua, contaminan ríos, se extinguen, bueno, matan organismos, ¿no? Entonces un poco hablando retomando el tema, ¿no? De, pues, nuestra existencia tiene un impacto. Claro. Nuestra forma de producir tiene un impacto. Y ese impacto pues se va a llevar entre las patas a algunos seres vivos. Y entonces, aun cuando tengan un valor intrínseco y aun cuando me parece que hay un consenso en pensar que no sería bueno que los humanos acabáramos, pues nuestra forma de vida es así. Mientras no cambiemos esa forma, o sea, mentalidad, pues así va a seguir siendo, ¿no? Y sí, esta dualidad que decíamos, hay especies que quisiéramos que siguieran, pero pues, que se van a extinguir porque no se van a adaptar a metabolizar estos químicos que llevan. Por ejemplo, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la agricultura, ¿no? Pero pues hay las industrias de extracción o la combustión de combustibles, pues todas las industrias utilizan combustibles. Que también los químicos, bueno, la del teflón, que tan bonito sirve y para que no se peguen los... Y que ni siquiera, porque como quiera se desgastan se van desgastando. Bueno. Entonces, pues sí, hay un montón de cosas, de comodidades y de artículos que tenemos. Bueno, aquí vemos, ¿no? Pues esta tablet, aquí vemos este escritorio. Estas sillas, cuando dijiste las sillas muy cómodas, dije... Ajá, pues todo eso, ¿no? Todo eso viene de una industria. Entonces, mientras no cambiemos la forma en la que consumimos, pues no individualmente, bueno, individualmente como una forma de generar conciencia inicial, pero sobre todo que globalmente, ¿no? Que seamos más, que nos organicemos para exigirle a los que toman las decisiones, pues que haya estos cambios, ¿no? Pero entonces, a ver,
podemos recapitular un poco las ideas que hemos Sí, puesto sobre la ya para mesa. cerrar. Sí, ya para ir cerrando. Entonces, retomando las premisas iniciales. ¿Es buena la diversidad de organismos? Sí. ¿Y la extinción de poblaciones o de especies es mala? Sí. Ok. Entonces, ¿y por qué es buena la diversidad de organismos? Pues por lo que decías, ¿no? Bueno, no sé. ¿Es un concepto humano? ¿Que nos quedamos Es con un eso? concepto... sí. ¿Es bueno para los humanos? O porque tú planteabas, ¿no? Porque éticamente, como personas conscientes, es bueno. Es bueno que... No, yo digo que ahí lo bueno es que no se pierda esa diversidad por causa humana, Ujú. ¿no? En realidad, pues sí, como medio lo decías hace rato, la diversidad, pues es, digamos, la naturaleza no tiene, es amoral, Ujú. no hay bueno ni malo, pero lo que sí es, como humanos conscientes, es causar esta pérdida de diversidad, pues sí, es malo, porque era un ambiente que no era tan homogéneo, y nosotros lo estamos homogenizando. Ujú. Y luego la extinción de especies es mala, sí, siempre y cuando no nos causen, no nos arrastren Sí. patógenos. Sí, sí, son las ratas. Pues no solo las ratas, ¿no? Pues todos los parásitos intestinales, la malaria, Esta chinche, ¿cómo se llama? la chinche besucona, sí, que traen el trypanosoma cruzi. Sí. O sea, esos realmente estamos haciendo esfuerzos para acabarlos. Ujú. O sea, hay estrategias pues las de fumigación del mosquito Aedes aegypti que tiene La chikungunya, ¿cuál es? todos, ¿cómo se llama? El dengue, El chikungunya, zika. Ujú. Pues se hacen campañas activas pues de fumigación, ¿no? Entonces, ahí en ese caso toda la historia evolutiva, porque además ellos ni tienen la culpa, los mosquitos. O sea, ellos son los portadores de un parásito. Ellos no nos hacen nada más que picarnos, chuparnos sangre, molestarnos con eso, pero ellos no son los que nos enferman. Ellos son los portadores del parásito que nos enferma, ¿no? Sí. Entonces ahí toda esta historia evolutiva y todo esto, lo que los trajo hasta aquí, ya pierde sentido. Ujú. ¿Por qué? Pues porque preservar nuestra especie. Porque preservar la especie humana, porque como humanos preservar la especie humana es más importante. Que preservar las Aedes aegypti. Pues Sí. entonces esa doble moral que decías, ¿no? Sí, esa doble moral Entonces sí. que tenemos y que pues no creo que se vaya a ir nunca. No, bueno, existe, ¿no? Pues más bien es reconocerlo, ¿no? Pues sí, Sí, van a andar ahí diciendo de yo soy conservacionista. No, pues bueno, en ese sentido, pues yo creo que ¿quién se podría decir? ¿Qué personas se podrían decir conservacionistas? Una cosa es que tú estés en pro de la conservación, otra cosa es que tomes acciones a favor de la conservación, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que las personas que están activamente luchando porque se legisle a favor de que haya áreas, por ejemplo, áreas naturales protegidas, o que haya subsidios para que los campesinos puedan preservar especies amenazadas en vez de hacer monocultivos, Uh-huh. o las personas que crean santuarios o que están haciendo propagación o la cría de estas especies, ellos son los que se podrían considerar conservacionistas. Los que solo somos entusiastas de la conservación y que pues, realmente llevamos un estilo de vida que no favorecen nada que se preserven especies, pues no nos podríamos llamar conservacionistas. No. Somos entusiastas de la conservación, quizá. Y ni siquiera sé qué tan entusiastas si no estamos realmente cambiando nuestros hábitos. Haciendo nada para que favorezca, ¿no? Uh-huh. Mínimo donaciones a los cristianos. Entonces, si ustedes se consideran entusiastas de la conservación, pero no se sienten capaces de hacerlo, pues por lo menos hay que donarle a la gente que sí lo está haciendo, ¿no? Claro. O intégrense, tomen acción, ¿no? Tomemos acción. Tomemos, porque es lo mismo, tomen. Bueno, si ustedes se creen, o decirle a la gente que crea o que se sienta entusiasta de la conservación,
Yo me siento entusiasta de la conservación. Entonces vamos a tomar acciones. Sí, yo estoy tomando en este momento el compromiso con toda la audiencia, 2 personas, que voy a ser más activo en la conservación de especies. Ujú. ¿Y tú? ¿Te comprometes? Pues ya me comprometiste. Sí. No, yo me comprometí yo. Tú eres libre. Dijiste 2 personas. No, la audiencia es 2 personas. Yo te dije, me comprometo ante nuestra audiencia, 2 personas, Ah, que voy a... no, vamos a tener más personas. Ya veremos, ya veremos. Ok, sí, yo también. Yo también me Ok. comprometo. Y también te comprometes a intentar exterminar las especies que nos intentan... Sí, también. Bueno, las especies no intentan. De ella te decía, unos ni son culpables de nada. Ellos son portadores de un parásito que a ellos no les hace nada. Ellos lo llevan. Pues Y no me son un vector. O, pues las cucarachas, las ratas, estos... Ay. pues que también, o sea, porque un poco estamos hablando de cosas más lejanas, pero pues en nuestras casas, en nuestros hogares también se crea un ambiente favorable para todas estas alimañas, pues que tampoco nos gusta, ¿no? Pero bueno, entonces, para concluir y para cerrar, pues es eso, que todos estos criterios, pues al final del día terminan recayendo desde el punto de vista de los humanos, en el antropocentrismo. Quizá algunos le dan más valor a la riqueza biológica por sí misma, de que hay una historia que preservar, una historia evolutiva que preservar. Hay quienes piensan, ahí hay una riqueza de formas y de cosas potencialmente utilizables, entonces hay que conservar. Y bueno, desde cualquiera de las 2 vertientes se piensa que es bueno conservar, pero nuevamente al final del día, cuando puestos a elegir, terminamos diciendo o tomando decisiones desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque entonces sí hay especies a las que hay que intentar exterminar y otras a las que habría que conservar. Y eso está en función de pues, si nos dañan a los humanos, ¿no? Claro. Entonces, no sé si sea doble moral o no, pero sí es antropocentrismo. O sea, esta visión desde que pues, una especie debería estar o no en función de qué nos puede causar a los humanos. Esa sería la conclusión. Esa sería la conclusión. Muy bien. De acuerdo. Pues, ¿qué te pareció? Muy bonito. Ok, bueno, pues muchas gracias y no olviden seguirnos y darle like. Hasta la próxima. Bye.